tarde ha sido una tarde muy padre, muy emocionante. A mí me encanta porque en esta tarde, fuera de todos los conceptos que tiene el evento veterinario de León, que es fabuloso, es increíble lo que ha sucedido y lo que ha venido haciendo César a través de los años, pues este espacio, estamos aquí precisamente porque ya no había espacio allá adentro. Si no allá adentro hubiéramos estado. Seguramente esta oportunidad pues, nos la dio él y su hijo Marcelo para que pudiéramos estar aquí. Y sé que a lo mejor fue difícil para muchos de ustedes llegar a este punto, pero aquí estamos. Estamos los que debemos de estar, nada más. Porque es muy emocionante, porque estamos viendo tecnologías de punta que vienen a revolucionar el mercado veterinario, no solo en México, en el mundo. Y esas tecnologías de punta los tienen, como ustedes ya lo vieron, Ernesto Ávila o un Gabriel Ramírez, y también al que les voy a presentar ahora, que es Miguel Villalba, que es de menos decirles quién es Miguel Villalba, ya lo conocen. Muchas técnicas nos las ha transmitido él, excelente médico veterinario, y los dejo con ustedes al doctor Miguel Villalba. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos. Lo primero que me dicen es cómo usamos y en qué usamos la fluoroscopía. Entonces, uno puede pensar, puede imaginar en qué podemos usar la fluoroscopía y qué tan sensible es, cuántas cosas podemos ver. Y entonces se me ocurrió probar la fluoroscopía con unas cucarachas, ¿sí? Vemos aquí, podemos ver las articulaciones, podemos ver parte de la cavidad, pero dije, todavía me falta, no es suficiente una fluoroscopía de cucarachas. Entonces se me ocurrió poner al centro un algodón con leche y bario para hacerle un tránsito gastrointestinal a una cucaracha. Entonces, vamos a ver cuál de las tres tomó. Y entonces obtuvimos esta radiografía. Y ustedes pueden ver y definir cuál se le hizo un tránsito gastrointestinal a la cucaracha. Este es solo el comienzo. Muchas gracias a Deico, muchas gracias a Maiko, muchas gracias a JPI, al Dynaview, a Multiradiance. Este tema me encanta. Y ahorita el doctor Ernesto Ávila habló de lo que es medicina en tiempo real. Y por otro lado, medicina de evidencias. Hoy en día, no digo que la juventud y los chavos de hoy quieren todo rápido y al momento. Los clientes, los dueños de las mascotas, quieren las cosas rápidas y al momento. Antiguamente, como veterinarios, llegaba el paciente, lo veíamos en el mostrador y pensábamos qué podía hacer, lo inyectábamos y regrese. A ver si se cura. Si se curó, qué buenos somos. Si no, pues íbamos con otro y perdíamos tiempo. Hoy en día, la gente se informa más, hay más medios de comunicación, hay más información en las redes y la gente lee a veces más que nosotros. Entonces, tenemos que estar bien preparados y lo que decimos lo tenemos que soportar con una evidencia. Medicina en tiempo real y medicina de evidencias. ¿Qué diferencia al hombre de los animales? ¿Quién me dice qué diferencia al hombre de los animales? Me han dicho su inteligencia. Hay animales más inteligentes que el hombre. Su convivencia en familia, en sociedad, las abejas, las hormigas, su organización, el uso de herramientas. Hay muchos animales que fabrican y hacen herramientas. Lo que diferencia al hombre de los animales es el fuego, el manejo del fuego, el control y el dominio del fuego. Ningún animal domina el fuego.
ningún animal controla el fuego. Eso lo diferencia, ¿sí? Y lo pone por encima de toda la cadena de seres vivos. Pero no solo lo sirve para ahuyentar animales. El fuego produce luz, ¿sí? Y desde este momento, y sumando la plática de la terapia láser, que es a base de luz, sabemos que la luz tiene un efecto muy importante, ¿de acuerdo? Investigando un poco, la luz es una emisión de fotones y gracias a la luz podemos ver. Todo lo que vemos no es porque sea de un color, es porque la luz se refleja de ese color. Absorben todas las energías menos la azul y esa la refleja, por eso lo podemos ver azul. Pero si apagamos las luces, no vemos nada. Entonces, las cosas son gracias a la luz que reflejan. Eso nos diferencia de los animales. Ahora pregunto, ¿a ustedes qué los diferencia de los colegas? ¿Sí? Esa es una pregunta que quiero que piensen. ¿En qué me diferencio de todos los demás? ¿Qué hago diferente? No hay un mejor o un peor. Yo puedo operar mejor que otro puede diagnosticar mejor que yo, otro puede anestesiar mejor que yo. Cada quien tenemos una virtud y hay que explotarla de tal forma que nos podamos diferenciar con ella. Fluoroscopía en la clínica diaria. Vamos a presentar cómo usamos la fluoroscopía en la clínica diaria. Clasificamos las fluoroscopías de acuerdo a su facilidad de aplicación. Pero quiero empezar con un poco de historia. Wilhelm Röntgen, en 1895, hizo la primera radiografía. Gracias a la luz, gracias al choque de las partículas en una película, ¿sí? Y las que pasaban eran una radiolúcida y las partículas que no pasaban eran radiopacas. ¿Qué cara pone con esta imagen? Con esta imagen. O sea, es impresionante. La primera radiografía, y hoy en día tenemos video de radiología, si lo quieren explicar de esta manera. Pero la tecnología avanza muchísimo. No necesitamos ver nada más la mano, ya queremos ver más. Hace poco me preguntaban si podían hacer láser y rayos X al mismo tiempo, a ver si explotaba. ¿No? ¿Sí? No pasa nada, ya lo hice. Ok. ¿En qué se puede usar la fluoroscopía? Cuando yo quiero aprender algo, cuando yo quiero entender algo, necesito saber el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué usarlo. ¿Sí? Así me convencen. Y este argumento se los doy a todos los proveedores, a todos los que nos visitan en la clínica. Han llegado y me dicen, mire doctor, tengo este producto, se lo dejo, pruébelo y me avisa. ¿Saben qué hago con ese producto? Ah, gracias. Y se queda ahí en un rincón, ¿no? En cambio, cuando llega el proveedor, el vendedor, doctor, mire, este es una botella de agua. Sirve para lavar, sirve para tomar, sirve para humedecer el ambiente, la garganta también. ¿Sí? Cuando les enseñan cómo usar la tecnología, cuándo usarla y cómo capitalizarla, dicen, venga, yo quiero de eso. Entonces, dividimos las fluoroscopías en nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. ¿Por qué las dividimos en esos niveles? Porque dicen, la fluoroscopía se usa en diagnóstico, se usa en intervencionismo, se usa en mínima invasión. No, yo no voy a hacer eso. ¿Sí? Yo quiero algo que puedo usar todos los días, que no necesita una capacitación especial y que lo pueda hacer cualquiera de mis médicos o de mis técnicos. Entonces dije, perfecto. Vamos a darle 3 niveles a la fluoroscopía. El nivel básico, que lo va a hacer cualquiera de la clínica.
Lo único que necesitas saber es disparar. El nivel intermedio lo hacen un médico que tiene un nivel de capacitación un poco más especializada que el técnico y que puede hacer intervencionismo superficial. Y el nivel 3, el nivel avanzado, lo hace un especialista. Vamos a presentar casos de los 3 niveles, ¿sí? Y cada quien puede irse midiendo y decir, esto sí lo hago, esto todavía no, pero sé que lo voy a hacer. Pero primero les presentamos el equipo. El equipo es Dynaview y lo comparamos con el arco en C. Todo el mundo habla del arco en C. No, el arco en C. No, yo prefiero el arco en C al equipo Dynaview. Ok, perfecto. El arco en C es maravilloso. Hoy yo he platicado con varios ortopedistas humanos y ninguno opera sin arco en C. Pero ¿qué pasa con el arco en C? El Dynaview es un arco en C, ¿sí? Los dos tienen la misma distribución, la misma estructura. Pero el arco en C fue diseñado para humanos. El equipo Dynaview fue diseñado para veterinaria. El arco en C requiere de una mesa especial. El Dynaview ya la tiene, ¿sí? El arco en C requiere de un radiólogo o un técnico que lo sepa manipular. El Dynaview lo maneja el cirujano o el imagenólogo o el técnico o el que les pueda ayudar. El arco en C requiere de un espacio mínimo de 8 metros cuadrados. Hoy en día las clínicas no tienen 8 metros cuadrados para el área de radiología o para el área de quirófano, ¿sí? Está todo integrado y muy bien integrado para poder aplicar todas las técnicas que les vamos a comentar ahorita. Importantísimo, tenemos que protegernos, al igual que los que usan el arco en C, nosotros nos tenemos que proteger. Y existen estos guantes que son de óxido de bismuto, que son guantes de cirugía con protección de rayos X. Y usamos nuestro collar para tiroides y nuestro peto para evitar la radiación. Esto durante todos los procesos, sea una radiología, sea una fluoroscopía o sea un proceso de intervencionismo. Vamos a empezar con las técnicas básicas. Estos son puros casos clínicos que les van a llegar, que les han llegado y que dicen, ¡ay, wow! Eso me gusta, quisiera hacerlo de esta manera. Todo se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Pueden tener un excelente ojo clínico, pueden tener ultrasonido, pueden tener tomografía, pueden tener resonancia. Ninguno se contrapone con la fluoroscopía. Pero tiene una ventaja muy grande la fluoroscopía, que es al momento y el propietario la entiende, ¿sí? La entiende. Todos los métodos diagnósticos de imagen son pasivos, son estáticos. La tomografía, la resonancia, la gamografía, con diferencia del ultrasonido, que sí es dinámico, pero lo entiende el imagenólogo. Si no somos especialistas, no lo entendemos. Y el propietario, menos. ¿Okay? La fluoroscopía, si nosotros ponemos una fluoroscopía del corazón, todos podemos identificar qué es el corazón. Si ponemos una fluoroscopía de un esófago, de un tránsito gastrointestinal, todos lo van a identificar sin tener ninguna experiencia. Empezamos. Uso de la fluoroscopía en diagnóstico. Estamos ante un ligamento cruzado. Existen 2 pruebas básicas, que es la compresión tibial y el movimiento de cajón. El movimiento craneal de la tibia lo puede ver el propietario y lo entiende, cómo se desplaza ligeramente hacia craneal. El movimiento de cajón, si el perro tiene pelo largo, no lo va a ver nunca y no lo va a entender. ¿Cuántos médicos no saben hacer una prueba de cajón?
Yo tardé muchos años en aprenderla y en dominar el movimiento. Al propietario no se lo pueden explicar en 5 minutos, pero con una imagen estoy seguro que lo entiende y va a decir, como no tiene ese ligamento, se desplaza. Y cada vez que se desplaza esa tibia con respecto a los cóndilos del fémur, está machucando los meniscos. Cuando escuchan eso los propietarios, ven la imagen, lo entienden y le dicen, doctor, por favor, opérelo lo más pronto posible. Nos ayuda a tomar decisiones. Vamos a hablar de casos sencillos. Tenemos aquí un megaesófago, pero lo vamos a comparar con uno normal. Este es un esófago normal. No tenemos ni que sedar al paciente en cuadripedestación, le damos simplemente una papilla de bario y al mismo tiempo hacemos la fluoroscopía y vemos el paso del bolo alimenticio a través del esófago. Esto no tiene más explicación, se entiende claramente. Es un bolo alimenticio con un diámetro uniforme y que pasa continuamente a través del esófago. Bien. Ahora, vean, el bolo uniforme, un ritmo uniforme, un paso uniforme. ¿Qué pasa si tenemos un megaesófago? Hacemos la misma maniobra, una papilla de bario. Vamos a ver nuestra pantalla y vean cómo tiene un tránsito lento y se dilata el esófago, ¿sí? Vean cómo a este nivel hay una dilatación y hay un tránsito lento. Miren aquí, hay una dilatación del esófago, no pasa, le cuesta trabajo, ¿sí? Y pasa lentamente hasta el esófago. Esto nos va a ayudar a definir el nivel de la obstrucción, si es un nivel cardíaco o un nivel cardial. ¿Sí? Vemos aquí la dilatación y que el alimento se detiene en el esófago justo antes de entrar al cardias. Esto lo puede ver cualquiera. Muy bien. Nos llegó otro caso. Doctor, mi gatita tiene una fractura de mandíbula, ya la vio otro médico, dice que la quiere operar, pero me enseñó las radiografías y yo no sé de dónde la va a operar. Entonces quiero ver si de veras tiene fractura de mandíbula. Diseñamos una técnica que se llama fluoroscopía dinámica. Una es que haces un movimiento y otro es que giras al paciente en 360 grados y puedes ver toda la circunferencia en 3D para evaluar el punto de fractura. Y aquí pudimos ver que ningún punto de la mandíbula está fracturado. Pero el gato se quejaba, le dolía, no comía. Dices, ¿qué está pasando? Tuvo un accidente, tuvo un golpe fuerte y no encuentro la fractura. ¿Sí? Pero repitiendo la fluoroscopía a detalle, paso a paso, nos dimos cuenta que en uno de los extremos de la articulación con el cigomático, ¿sí?, se desprendía, ¿sí? En un movimiento muy sutil. Dije, caray, aquí hay una pequeña inestabilidad, ¿sí? Vean aquí. Aquí hay una pequeña inestabilidad. No es la mandíbula, ¿sí? Entonces, tomamos radiografías, pero ya sabemos de dónde. Sabemos que es de la articulación temporomandibular, ¿sí? Y pudimos ver esta pequeña separación. En una radiografía lateral no vemos nada, pero observen esto, ¿sí? Hubo un desprendimiento de la inserción del cigomático. El gato presentaba mucho dolor. Nuestros diagnósticos diferenciales eran luxación temporomandibular y movíamos y le dolía y tocaba, pero radiográficamente y fluoroscópicamente la articulación estaba bien. Pero vimos esa pequeña separación entre la inserción del cigomático y el cráneo. Dijimos, aquí está, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es la base de todo tratamiento. Si no tenemos un diagnóstico, no podemos tratar nada. Muy bien.
Este caso me gusta mucho. Era un cuadro de vómito. Perdón, ¿sí? Oye, Miguel, en la anterior, todas las imágenes las captaste con la misma máquina. Ah, qué bueno que nos haces esta aclaración. El equipo de Dynavision no solo hace fluoroscopía, hace radiología y fluoroscopía. Entonces hacemos todo con el mismo equipo. Este caso, un criollo que tenía un cuadro de vómito crónico, y decidimos hacerle un tránsito gastrointestinal. Entonces vemos aquí la papilla de Vario. Toda la papilla de Vario está atorada en el estómago y solo pasó un poco de lo más líquido. Entonces dijimos, algo está absorbiendo todo el medio de contraste y no pasa. Es un medio radiolúcido que podemos identificar gracias al medio de contraste y gracias al movimiento que pudimos captar con el fluoroscopio. Esto era una obstrucción por virutas de un trapeador, ¿sí? Se tragó el trapeador el perro. Entonces, radiográficamente no íbamos a ver nada hasta que combinamos técnicas, y esto se llama diagnóstico intervencionista, ¿sí? Empezamos a combinar acciones que nos van a facilitar el diagnóstico de nuestros pacientes. Vemos movimiento, vemos medio de contraste y eso nos facilita muchísimo. Los fijadores esqueléticos originalmente se hacían con rótulas. Cada clavo que se atravesaba se fijaba con una barra paralela al hueso y se ponían rótulas porque con eso podías mover la fractura. Tomabas una radiografía, veías que estaba bien, no, aflojabas tus rótulas y las podías enderezar, volvías a apretar, tomabas otra radiografía, le falta. Aquí con el fluoroscopio hacemos nuestra pasta, nuestro acrílico, ¿sí? Que solo tiene un tiempo de fraguado. Se pone duro y se acabó, ya no puedes mover nada. Pero entonces combinas la fluoroscopía con la inmovilización y el tiempo de fraguado. Aquí ya puedo yo ver perfectamente la alineación. Vemos que hay un pequeño fragmento desplazado. Sé dónde está, hago una presión, lo alineo, me quedo un minuto y se endurece nuestro acrílico y solucionamos una fractura en perfectas condiciones. ¿De acuerdo? Esto lo puede ver cualquiera y lo puede hacer cualquiera. Agárrale, presiónale ahí, más abajo, más arriba, más para acá. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, estos son casos clínicos rápidos donde hemos aplicado la fluoroscopía y nos ha ayudado enormemente para solucionar el problema. Observamos este caso. Esta es una fractura tremenda. Es una fractura del axis, la C2, tiene una compresión cervical y la consecuencia de esta fractura es una tetraparesia. El perro no se puede levantar, tiene una deficiencia, tiene una compresión medular y necesitamos estabilizar esta fractura. ¿Qué opciones tenemos para estabilizarla? ¿Sí? Optamos por un cerclaje. ¿Sí? Un cerclaje es como una banda de tensión en la parte dorsal. El axis tiene una espina dorsal muy prominente que nos permite poner un buen cerclaje. Pero la pregunta número 2, ¿es suficiente para estabilizarlo o no es suficiente para estabilizarlo? ¿Cómo podemos evaluar la estabilidad? ¿Sí? Uno puede ser el retorno a la movilidad, porque al enderezarlo el canal medular queda permeable y dejamos de comprimir la médula y eso permite nuevamente la sensibilidad. Pero, ¿y cuando se mueva? Entonces, apoyamos con un vendaje, ¿de acuerdo? Aquí está la estabilidad sin vendaje, ¿sí? Y vemos que hay un ligero movimiento en la línea de fractura al flexionar y al extender. La estabilidad se ve bastante buena, la fractura se mueve. Pero si ven, aquí ya tiene un vendaje de cervicales y vean, ya no hay movimiento en la cervical 2. Es una forma de comprobar que nuestro procedimiento está trabajando y lo podemos confirmar con el propietario. ¿Sí? Estos son resultados y son pruebas rápidas. ¿Sí?
no arriesgamos una fractura con un simple alambre. A lo mejor yo diría, ponle unas placas, sí, o sea, ya podemos hacer un estabilizador, pero por lo pronto en lo que llegan los implantes, en lo que llegan los tornillos y puedo poner la placa, le doy una estabilización que puede ser muy útil. Ahora, ¿qué pasa con las fracturas de pelvis? Los perros atropellados, gatos atropellados, involucran muchísimo la uretra, ¿sí? Es muy fácil que en una fractura de pelvis se rompa la uretra y la uretra pélvica, ¿sí? Y no nos podemos dar cuenta porque no orina, porque está presionado por la pelvis, porque tiene dolor, ¿sí? Si lo sondeamos, probablemente no vamos a saber si realmente estamos en la vejiga porque no obtenemos nada, o porque la vejiga está vacía, o porque está fugando. Entonces, hacemos un tránsito uretral retrógrado con un medio de contraste. Vean cómo está. Aquí confirmamos la integridad de la uretra, confirmamos la integridad de la vejiga, ¿sí? Y vean la fractura, aquí está desplazado, una luxación sacroiliaca y una fractura en el pubis, pero nuestra vejiga está bien. Ok, es más grave una ruptura de la uretra que una fractura de la pelvis. Eso está bien, ok, ahora sí, puedo proceder a la cirugía, a la reducción de la fractura sin problemas. Estos fueron casos rápidos, nivel básico. ¿Qué necesitamos hacer para estos? Nada, hacerlos, nada más. Presentarlos, algún medio de contraste suficiente. Vamos complicándonos un poquito, ¿sí? Si tenemos un poco más de conocimiento, si nos gusta meternos más allá en el diagnóstico intervencionismo o en el mismo intervencionismo, hay un campo enorme, enorme por explotar con la fluoroscopía. Empezamos con Nacho, es un caniche de 2 años, que se le había hecho ya una uretrostomía escrotal, pero volvió a formar cálculos y vean toda la obstrucción en la uretra que tiene y en la vejiga. Una obstrucción tremenda. El problema más grave de una uretrostomía o de una cistotomía es que se queden los cálculos en el trayecto. Con uno que se quede, fracasa nuestra cirugía. Entonces decidimos hacer una retrohidropropulsión, regresar los cálculos a la vejiga para hacer solo una técnica quirúrgica, una cistotomía. Entonces hacemos un sondeo uretral a través del estoma que ya se le había formado, pero nuestra sonda chocaba con los cálculos, ¿sí? No podía pasar. Entonces generamos una retrohidropropulsión que empuja por presión los cálculos hacia la vejiga. Y eso nos permitió, en primer lugar, regresar los cálculos a la uretra y en segundo lugar, confirmar que no quedó ningún cálculo en el trayecto, ¿sí? Cuando ya confirmamos que en el trayecto no hay cálculos, que no hay un punto de obstrucción que nos vaya a complicar nuestra técnica, podemos entrar tranquilamente a nuestra cistotomía. Entonces, era un macho. Aquí ya vemos que todos nuestros cálculos están alojados en la vejiga y tenemos una sola cirugía. Entonces, procedemos a la cirugía. Por el hecho de ser macho, anatómicamente el pene nos estorba un poco, entonces hacemos una técnica paramedial, ¿sí? Atravesamos por la zona inguinal, desviándonos entre los músculos oblicuo y transverso abdominal, llegamos hasta la vejiga, ¿sí? Usamos nuestro aspirador para que no haya ninguna contaminación y con una cuchara de bebé que tiene una protección plástica que no va a lastimar la mucosa uretral, podemos extraer esos cálculos fácilmente. Y no solo eso, a través de la uretra y de la sonda uretral, lavamos nuevamente por cualquier arenilla que pudiera quedar y la extraemos por la vejiga. Y vamos a estar seguros que nuestra técnica quirúrgica va a tener éxito.
Pasamos con Tommy. Tommy es un gatito que tenía hematuria. Lo primero que pensamos son cálculos o una cistitis. Aquí podemos ver una cistitis muy clara. Y lo sondeamos uretralmente. Es un macho, a veces no son fáciles de sondear, pero en este caso se pudo. Y no encontramos una causa de esa hematuria. Entonces, usamos un medio de contraste. Pensamos ya en un tumor de células transicionales, que es el más común de la vejiga. Entonces, aplicamos el medio y vemos que su distribución es muy irregular. Dijimos, oh, tiene un pólipo, tiene un cáncer ahí. Entonces, dejamos una porción del medio de contraste y podemos manipular esa vejiga, ¿sí? Con un mensaje, a ver si eso que se impregnó del medio de contraste está fijo o está móvil. Y aquí podemos ver que viaja por toda la vejiga, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que esto era un coágulo que estaba flotando en la vejiga y que no nos iba a causar ningún problema, ¿sí? Descartamos indirectamente una masa fija que pudiera ser más compatible con un tumor y vimos que tiene más movimiento. Y es una aproximación diagnóstica que el propietario puede ver y dice uno, mira, excelente. Pero además vimos otra cosa, vean la dilatación de la uretra a este nivel. Podemos ver divertículos, podemos ver dilataciones muy fuertes de la uretra que generó esa cistitis. Aquí está regresando a la orina. Muy bien. Seguimos con otro caso de nivel intermedio. Esta es Grecia. Esta gatita fue atacada por un perro y podemos ver, perdón. Me emocioné y pasé muy rápido. Fue atacada y tenía una lesión a este nivel. Suponemos que la mordida tuvo que ver con alguna compresión medular. Pero estamos en el consultorio y el método diagnóstico más recomendado pues, es una resonancia magnética. Pero los dueños estaban preocupados porque, digo, doctor, pero ¿cómo la resonancia? ¿Qué le voy a hacer? Vamos a hacer una mielografía. Si la mielografía nos hace evidente la lesión en ese punto, pasamos a la resonancia y hacemos una cirugía de estabilización y podemos evaluar el grado de compresión a ese nivel y si realmente es toracolumbar. Gracias a la fluoroscopía podemos aplicar una aguja hasta la profundidad que deseamos, que es el espacio subaracnoideo, donde debemos de colocar el medio de contraste, ¿sí? El medio de contraste se llama iopamirol, ¿sí? Y podemos ir aplicando. Y ustedes ven cómo va corriendo el medio de contraste en el espacio subaracnoideo. Y al momento de llegar al punto de compresión, se detiene el tránsito y podemos confirmar nuestro diagnóstico del punto de compresión. Una vez que metemos o aplicamos nuestro medio de contraste, confirmamos con radiología. Hacemos nuestras tomas ventodorsal, lateral y oblicuas y podemos hacer un método no invasivo muy, muy específico. Este es otro caso muy, muy interesante. Necesitamos tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y hacer una mielografía cervical. Todos sabemos el riesgo que se puede correr al hacer una punción en la cisterna magna. Entonces, vamos a identificar el punto de inyección y la profundidad de la aguja. Con esta profundidad hay dos formas de confirmarlo. Uno, por la salida de líquido cefalorraquídeo y dos, por la profundidad a la que lo pusimos en el fluoroscopio. Confirmando las dos, obtenemos nuestra muestra de líquido cefalorraquídeo para mandarla a analizar.
Y algo que les quiero comentar es que esto lo hice yo y mi preparación como neurólogo, como intervencionista, fue a partir de que tuvimos el fluoroscopio. Es un proceso delicado, pero gracias a que podía ver dónde estaba, fui entrando y fui logrando este tipo de diagnósticos. Aquí vemos cómo hay una compresión perfectamente clara y se recorrió todo el medio de contraste y pudimos confirmar que hubo una compresión severa a nivel de la cervical 3. Con esto, el siguiente paso era una resonancia magnética para ver el desplazamiento lateral o craneal o caudal y hacer una intervención quirúrgica para hacer una fenestración del disco y liberar la presión. Una vez que se colocó, hacemos algunos movimientos para ver el desplazamiento y confirmar el grado de compresión. Siempre debe ser de un manejo muy delicado porque es una zona que está involucrando a la médula. Y vean cómo aumenta la compresión a este nivel con una flexión. Lo podemos comparar con el otro espacio y no hay tal. Requiere de un poco más de conocimiento, pero cualquiera de ustedes estoy seguro que lo puede realizar teniendo estas herramientas. Hacemos un movimiento lateralizado y un movimiento rotatorio y de la misma forma lo podemos confirmar. Vean cómo el medio de contraste ya no pasó de este punto. Acá ya no hay medio de contraste, se detuvo y hay un aumento en la parte lateral derecha. Vean, el medio de contraste está detenido completamente a este nivel. Muy bien. Ahora, otra técnica que es muy común que nos llegue a la clínica es la luxación coxofemoral. La más común es la craneodorsal. Estas luxaciones las vamos a ver muy frecuentemente con un trauma. Y lo que dice la literatura es, mientras más rápido lo reduzcas de forma cerrada, mejor resultado tendrá. Pero la palpación a veces no es buena. La manipulación no nos permite decir ya estoy dentro o no estoy dentro. Entonces, aquí está. Con la fluoroscopía pueden ustedes manipular la articulación y ver el momento en el que cae dentro de la articulación y confirmar, una vez que está dentro, que no se reluxa. Porque uno de los problemas secundarios a la luxación coxofemoral son las reluxaciones. El famoso vendaje de Emer, que en lo particular no funciona, hacen la reducción, le ponen un vendaje de Emer y lo mandan a su casa. Perfecto, véngase en 5 días. A los 5 días regresa, le toman la radiografía y está fuera. Pero ya martirizamos al perro con un vendaje 5 días y estoy seguro que la reluxación fue a los 20 minutos de que se fue porque no pudimos confirmar que había sido correcta nuestra reluxación. Por el contrario, tenemos este paciente que tiene una luxación coxofemoral ventral, que es muy, muy poco común. Una luxación coxofemoral, vean cómo se acomodó nuevamente en su lugar con la manipulación y lo podemos confirmar. Y vean, está caminando perfectamente. Confirmamos con los movimientos que no se va a reluxar.
Sin embargo, también confirmamos que tenía una fractura del piso del acetábulo y eso provocó la reluxación. Entonces dijimos, aunque ahorita en esta radiografía no se luxó, se va a reluxar. Entonces optamos por una osteotomía del cuello femoral. ¿Sí? Fue una solución. Tenemos un perro de menos de 10 kilos, con una actividad física moderada y con una dueña exageradamente protectora y dijo, ya doctor, no quiero estar viniendo 1, 2 o 3 veces a ver si ya quedó. Entonces optamos por la osteotomía del cuello femoral. Hasta aquí, pues van técnicas fáciles que podemos hacer todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Basta tener un poquito más de conocimiento y obviamente el fluoroscopio. ¿De acuerdo? Para que se vayan animando. Vamos a las técnicas avanzadas. Sacro, agujas roscadas. Y dijimos, ¿estoy en el lugar? Sí, estoy en el lugar. Adelante, vamos a entrar. El tiempo que estoy tardando en explicárselos es el tiempo que estamos tardando en la cirugía. Esto es tiempo real. Localizamos nuestra aguja en las alas del ilion y cambiamos de posición para únicamente saber la profundidad a la que debemos de entrar con esta aguja roscada. Volvemos a preparar nuestro campo. Tenemos un equipo que nos ayuda a manipularlo. Siempre tenemos que mantener la esterilidad como cualquier cirugía. Y determinamos la profundidad a la que vamos a entrar. Y aquí podemos ver, damos el paso, dijimos, entramos suficiente sin dañar, vámonos a casa a cenar. Esto fue un lado, pero era bilateral. Llevamos una cirugía de 10 minutos sin derramar una gota de sangre y sin maltratar a nuestro paciente. Pasamos al lado opuesto, ¿sí? Y hacemos la misma técnica. Podemos manipular el ala del ilion, ubicarla en el sitio que necesitamos ubicar, alineamos en craneal ambas alas y ubicamos el sacro. Tomamos otra aguja roscada, ubicamos, pasamos. ¿Cuánto vamos a tardar en pasar esta aguja? 30 segundos, 1 minuto, ¿sí? Y tenemos 2 sitios de fijación, una luxación bilateral sacroiliaca, ¿sí? Donde tenemos un control total del punto de colocación.